Todos creían que al padre del multimillonario solo le quedaban 3 meses de vida. Los médicos lo habían intentado todo. Los tratamientos habían fracasado y su estado empeoraba cada día. Su familia empezó a aceptar esa dolorosa realidad. Pero justo cuando toda esperanza parecía perdida, una mujer que había empezado a trabajar recientemente en la casa, una empleada doméstica callada y humilde, notó algo que otros no habían visto. Se arriesgó, empezó a indagar más a fondo y descubrió una posibilidad que nadie había considerado. Lo que encontró lo cambiaría todo. Esta no era solo una historia sobre enfermedad y medicina. Se convirtió en una historia sobre sacrificio, amor, y una decisión que sacudiría a toda una familia hasta lo más hondo. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y dar like al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. Richard siempre se había sentido invencible. Era un multimillonario que controlaba empresas poderosas, dirigía a cientos de empleados y había construido un imperio con sus propias manos. Pero todo cambió una fría mañana de martes. Recibió una llamada del hospital donde su anciano padre se estaba sometiendo a pruebas. La voz del médico era tranquila, pero directa al padre de Richard. Le habían diagnosticado un cáncer raro y agresivo. Richard se quedó helado en su oficina, incapaz de hablar. Su padre tenía 78 años, y los médicos estimaban que solo le quedaban unos pocos meses. Ese hombre había sido su apoyo durante toda la vida, ofreciéndole consejo, amor y fortaleza. La noticia golpeó a Richard como un muro. No importaba cuánto dinero tuviera ni cuántos negocios dirigiera. En ese momento no era más que un hijo enfrentándose a la pérdida de alguien sin quien no podía imaginar su vida. El corazón se le hundió a medida que la realidad del diagnóstico tomaba forma en su mente. En cuanto pudo recomponerse, Richard corrió al hospital para estar con su padre. Recordó todos los momentos que habían compartido, las jornadas de pesca los fines de semana, los cumpleaños celebrados y las conversaciones nocturnas sobre la vida y el trabajo. Ahora todo parecía escaparse entre los dedos. Los médicos explicaron que el cáncer ya estaba avanzado y se propagaba con rapidez. Aún así, la familia decidió luchar con todos los recursos disponibles. Empezaron con sesiones agresivas de quimioterapia, con la esperanza de frenar el crecimiento del tumor. Cuando eso no funcionó, intentaron la inmunoterapia. Después, inscribieron a su padre en ensayos clínicos internacionales. Cada tratamiento traía una chispa de esperanza, pero cada vez esa esperanza se desvanecía, cuando las pruebas no mostraban avances. Richard invirtió millones en investigación médica, contrató especialistas de distintos países e incluso exploró opciones experimentales. No estaba listo para perder a su padre. Necesitaba más tiempo, más oportunidades, cualquier cosa que pudiera retrasar lo inevitable. Pero en el fondo temía que solo estuvieran aplazando el dolor, no el desenlace. Richard, ya profundamente marcado por la muerte de su esposa años atrás, sintió reabrirse aquella vieja herida. La partida de su esposa lo había dejado emocionalmente exhausto, y le había tomado años reconstruir su vida. Ahora, ese dolor regresaba con más fuerza. Perder a un padre era distinto. Su padre había estado allí desde el principio, alguien que siempre escuchaba, guiaba y jamás juzgaba. Se sorprendió durmiendo en la silla del hospital, sosteniendo la mano de su padre por las noches. Durante el día rara vez salía de la habitación, solo se ausentaba para reuniones breves o llamadas importantes. Pero incluso entonces, su mente seguía en esa habitación. Compartía historias antiguas con su padre, intentando llevar algo de alegría a aquellos días difíciles. Llevaba álbumes de fotos, ponía su música favorita e incluso reían juntos al recordar anécdotas graciosas. Pero detrás de cada sonrisa, Richard escondía el miedo de que cualquier momento pudiera ser el último. No podía dejar de pensar en lo poco que les quedaba. Con el paso de las semanas, los signos de declive se hicieron más evidentes. Su padre empezó a tener dificultades para comer, moverse y mantenerse despierto. Dormía durante largas horas y solo despertaba unos minutos cada vez. Los médicos hicieron todo lo posible por controlar el dolor, pero no había nada más que pudieran hacer para detener la enfermedad.
Richard observaba impotente cómo el hombre que antes había sido tan fuerte se debilitaba día tras día. Intentaba mostrarse positivo delante de su padre, actuando como si aún pudiera mejorar. Pero en cuanto salía de la habitación, la verdad lo golpeaba con fuerza. Lloraba en pasillos vacíos del hospital, ocultándose de enfermeras y otros pacientes. Odiaba sentirse impotente. Para alguien acostumbrado a resolver problemas y arreglar situaciones con dinero e influencia, aquello era una tortura. No había nada que pudiera comprar ningún favor, que pedir ninguna decisión que tomar para salvar a su padre. Nunca se había sentido tan pequeño. La relación de Richard con su padre siempre había sido sólida. No siempre coincidían en negocios o política, pero entre ellos había respeto y amor. En esas semanas finales, hablaron de toda la vida, los arrepentimientos, los sueños e incluso la muerte. Su padre aceptaba su situación con calma. Dijo que había vivido una buena vida y que estaba orgulloso de Richard. Esas palabras rompieron aún más a Richard. Él no quería orgullo, quería más tiempo. Quería un año más, unas vacaciones más juntos, incluso un último paseo por el parque. Cada conversación que tenían se sentía como si pudiera ser la última. Richard comenzó a grabar algunas de sus conversaciones con la esperanza de conservar para siempre la voz de su padre. Anotó todo lo que hablaban, cada broma, cada enseñanza. Sabía que no podía detener el tiempo, pero intentaba aferrarse a cada segundo. Estar allí, escuchar y amar, era todo lo que podía hacer ahora. Aun cuando el cuerpo de su padre seguía debilitándose, los días se convirtieron en una rutina silenciosa. Las mañanas comenzaban con las enfermeras revisando los signos vitales y Richard llegando con café recién hecho y una sonrisa forzada. Las tardes transcurrían entre silencios, historias y visitas ocasionales de amigos y familiares cercanos. Las noches eran más difíciles, largas, emotivas y calladas, salvo por el sonido de las máquinas. Richard rara vez dormía en casa. La habitación del hospital se había convertido en su nueva realidad. Cada día que pasaba traía más señales de que el final estaba cerca. La voz de su padre se había vuelto más suave, y a veces no podía hablar en absoluto, pero Richard permanecía allí sin separarse de su lado. Sostenía la mano de su padre incluso cuando él estaba demasiado débil para devolver el gesto. Ya no hablaban mucho, pero estar juntos era suficiente. Richard intentaba no pensar en lo que venía después. Todo lo que podía hacer era permanecer presente, enfrentar la realidad y darle a su padre la mayor paz posible. La enfermedad estaba ganando, y Richard sabía que el tiempo se agotaba. Cuando los médicos finalmente se sentaron con Richard para decirle la verdad, sintió que todo se detenía. Ya no había tratamiento, ni pruebas, ni planes médicos. Su padre tenía solo 3 meses de vida, quizá menos. El cáncer estaba demasiado avanzado y se propagaba más rápido de lo esperado. Richard quedó destrozado. Había pasado semanas luchando, gastando millones, llamando a expertos y persiguiendo la esperanza. Ahora solo podía esperar y observar. Se sentó en silencio en la habitación del hospital mirando a su padre dormido. El silencio era pesado. No sabía cómo darle la noticia. Pero cuando finalmente lo hizo, la reacción sorprendió a todos. Su padre respiró hondo, lo miró y simplemente dijo que quería una fiesta de cumpleaños. Sin dramas ni lágrimas, solo una petición tranquila y sincera. Hacía décadas que no celebraba. Quería música, pastel, viejos amigos y risas. Quería un último día de alegría, no como paciente, sino como hombre. Richard no supo cómo reaccionar al principio. Esperaba que su padre estuviera triste o enojado, pero en cambio, el anciano sonrió. No era una gran petición, pero significaba todo. Richard asintió y prometió hacerlo realidad. Esa misma noche comenzó a llamar gente. Contactó al personal del hospital para preguntar qué se podía hacer. Habló con los amigos más antiguos de su padre, algunos de los cuales no veía desde hacía años. Todos estaban sorprendidos, pero la mayoría aceptó venir. Richard contrató a un pequeño equipo de organización de eventos para preparar todo dentro de las limitaciones del hospital. El plan era transformar la sala común en un espacio de fiesta. Traerían un pastel, algunas decoraciones sencillas y una lista de reproducción con las canciones favoritas de su padre.
No sería una gran fiesta, pero sería significativa. Por primera vez en semanas, Richard vio un cambio en el rostro de su padre. Se le veía más vivo, más emocionado. La idea de la fiesta le dio algo por lo que esperar. A medida que avanzaban los preparativos, todo el hospital se involucró. Las enfermeras que habían cuidado al padre de Richard durante semanas se ofrecieron a ayudar con la decoración. Un médico que tocaba la guitarra se ofreció para interpretar música en vivo. Una de las cocineras dijo que podía hornear un pastel especial basado en una antigua receta. Richard se aseguró de que cada detalle se manejara con cuidado. Encargó sillas cómodas, preparó una silla de ruedas y verificó el equipo médico para que su padre pudiera asistir con seguridad. Se hicieron más llamadas. Se invitó a familiares primos y algunos parientes lejanos. Algunos no pudieron venir, pero muchos dijeron que sí. Cada nueva confirmación encendía un brillo en los ojos del anciano. Cada día preguntaba por los avances. ¿Qué música sonará? ¿Quién dijo que vendría? ¿Habrá globos? Estas preguntas se convirtieron en parte de sus conversaciones diarias. Para un hombre tan cerca del final, la fiesta no era solo un evento. Era una razón para levantarse, comer mejor y sonreír de nuevo. Richard observó de cerca la transformación. Su padre, que había estado débil y callado durante días, empezó a sentarse con más frecuencia. Pidió afeitarse e incluso solicitó un corte de cabello. Las enfermeras también lo notaron. Estaba más despierto, más activo. Aunque todavía frágil, parecía recuperar un poco de fuerza. Richard no podía creer cómo una idea tan simple lo había cambiado todo. La fiesta se programó para el fin de semana siguiente, y todos trabajaban duro para hacerla especial. Richard pidió a su asistente que buscara fotos de la juventud de su padre, incluyendo viejas fotos de grupo de la Universidad del Trabajo y de vacaciones. Mandó imprimirlas y enmarcarlas para exhibirlas en la fiesta. Se preparó una lista de reproducción llena de viejos éxitos y favoritos personales. Incluso el amigo de la infancia de su padre, que ahora vivía en otra ciudad, confirmó que vendría. Para Richard todo esto traía una mezcla extraña de sentimientos, tristeza, orgullo e incluso felicidad. Estaba perdiendo a su padre, pero también le estaba dando un último momento para sentirse él mismo. A medida que se acercaba el día de la fiesta, Richard se sentía más nervioso que en cualquier negocio importante. Todo tenía que salir bien. El hospital había reservado unas horas en las que permitiría más visitantes y relajaría un poco las reglas de visita. El equipo médico se mantendría cerca por si algo salía mal. Cuando finalmente llegó el día, la sala estaba decorada con pancartas coloridas, fotos y flores. Los invitados comenzaron a llegar lentamente. Algunos eran mayores y necesitaban ayuda para caminar, mientras otros traían regalos o cartas antiguas. Cuando el padre de Richard entró en la sala en su silla de ruedas, todos se pusieron de pie y aplaudieron. Él miró alrededor, sonrió ampliamente e incluso soltó una carcajada. La gente lo abrazó, compartió recuerdos y tomó fotos. La música sonaba suavemente de fondo. Había risas, algunas lágrimas, pero sobre todo calidez. Durante unas horas aquello no parecía un hospital. Se sentía como una celebración familiar. Y en el centro de todo estaba el hombre que no deseaba nada más que sentirse vivo otra vez. Para Richard, ver a su padre ese día lo significaba todo. Todo el dolor, la tristeza y el miedo seguían allí, pero no dominaban el momento. En su lugar se concentró en la sonrisa de su padre, en cómo estrechaba la mano de viejos amigos, en la forma en que cerraba los ojos mientras escuchaba su canción favorita. En un momento Richard sacó el pastel. Todos cantaron. Su padre no pidió un deseo. Simplemente miró a Richard y dijo: «Gracias». Ese instante quedó grabado en el corazón de Richard. Fue más que una fiesta, fue la prueba de que incluso en medio de la muerte, la vida todavía tenía algo que ofrecer. Esa petición tan sencilla, una celebración de cumpleaños, se convirtió en un símbolo de fortaleza, no de debilidad. Recordó a todos que la alegría sigue siendo posible incluso en los momentos más difíciles. Y para Richard, fue la oportunidad de honrar a su padre no solo con palabras o cuidados, sino con algo real, un recuerdo.
un instante de felicidad, antes del final, algo que llevaría consigo para siempre. En medio de toda la tristeza y el estrés que rodeaban a Richard y a su padre, había una persona que nunca se apartó de su lado, Amara. Ella había trabajado en la mansión durante décadas. Al principio solo la contrataron para limpiar la casa, encargarse de la lavandería y ayudar con las comidas. Con el paso de los años, sin embargo, se convirtió en mucho más que una empleada. Siempre estaba presente, siempre confiable. Después de la muerte de la esposa de Richard, fue Amara quien dio un paso al frente. Cocinaba para él cuando no podía comer, le recordaba que debía dormir, y simplemente se sentaba con él en silencio cuando no quería hablar. Ahora que su padre estaba tan enfermo, su atención se centró de manera natural en él. Comenzó a ayudar al anciano cada día. Lo ayudaba a levantarse de la cama por la mañana, se aseguraba de que tomara sus medicinas, y le hacía compañía durante las largas visitas al hospital. No esperaba que se lo pidieran. Simplemente hacía lo que había que hacer, siempre con calma, cuidado y respeto. Richard empezó a notar que Amara hacía más que nadie. No se trataba solo de tareas domésticas o de ayudar. Estaba profundamente involucrada. Cuando las enfermeras se marchaban, Amara seguía allí. Sabía cómo calmar a su padre cuando se agitaba. Preparaba sus sopas favoritas sin que nadie se lo pidiera. A veces le leía cuando él estaba demasiado cansado para sostener un libro. Otras veces, simplemente se sentaba en silencio y le tomaba la mano. Por la noche, cuando todos los demás se iban a casa, ella se quedaba en la habitación del hospital durmiendo en una silla solo para estar cerca. Richard nunca le pidió que hiciera nada de esto. Nacía de su propio corazón. Una noche, él le dio las gracias, y ella solo sonrió y dijo: «Él me necesita». Para Richard quedó claro que su conexión con su padre iba mucho más allá del deber. Ella se preocupaba de verdad, no porque fuera su trabajo, sino porque realmente quería estar allí para él. La historia de Amara no era algo que muchos conocieran. Ella no hablaba mucho de su pasado. Pero una noche, mientras estaba sentada junto a Richard, en un momento de silencio, por fin lo compartió. Cuando era joven tenía una hermana muy enferma. No tenían suficiente dinero para pagar una buena atención médica. La condición de su hermana empeoró con el tiempo y finalmente ella falleció. Amara siempre se había culpado, aunque no había nada que pudiera haber hecho. Esa pérdida se quedó con ella durante años. Cambió su manera de ver el mundo. Hizo una promesa silenciosa entonces. Si alguna vez tenía la oportunidad de ayudar a alguien de nuevo, nunca se apartaría. Por eso era como era ahora. Richard escuchó con atención. De repente todo tuvo sentido: la forma en que Amara cuidaba a su padre, la manera en que nunca se quejaba, la forma en que entregaba todo lo que tenía para ayudar. No era solo bondad, era algo profundamente personal para ella. Richard empezó a ver a Amara como parte de la familia, no solo como una empleada. Se dio cuenta de cuánto había hecho, no solo ahora, sino durante muchos años. Ella había mantenido unida a la familia en momentos en que todo se desmoronaba. Recordó cómo se quedó después del funeral de su esposa, organizando comidas, consolando a los invitados y manteniendo las cosas en orden en silencio. Ahora hacía lo mismo por su padre. Cada día llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, y se aseguraba de que no se pasara por alto ningún detalle. Los médicos y enfermeras también empezaron a depender de ella. A menudo le preguntaban por pequeñas cosas que se les escapaban: qué había comido su padre, si sentía dolor, cómo estaba de ánimo. Amara siempre sabía la respuesta. Era más que una cuidadora. Era un puente entre la familia y el hospital, alguien que garantizaba que el lado emocional del cuidado no se descuidara. Richard confiaba plenamente en ella y se sentía menos solo sabiendo que estaba allí. Para el padre de Richard, Amara se convirtió en un salvavidas. No necesitaba explicarle nada. Ella ya sabía lo que quería incluso antes de que él lo dijera. Cuando estaba demasiado cansado para hablar, ella le traía una toalla tibia o le acomodaba la almohada. Cuando él sentía dolor, ella le tocaba suavemente el hombro y lo tranquilizaba. A veces bromeaba con él y él sonreía un poco. Esa pequeña sonrisa significaba el mundo para todos. Una tarde Richard los encontró viendo juntos un viejo programa de televisión.
Su padre lucía más relajado que en días. Era un momento que no necesitaba palabras. Amara aportaba consuelo de una forma que nadie más podía. No se trataba de formación médica ni de apoyo formal. Se trataba de presencia, de saber que alguien estaba realmente allí para ti. Ella no pedía agradecimientos, no esperaba elogios. Para ella esto era algo que debía hacer. Era parte de en quién se había convertido. Con el tiempo Richard se dio cuenta de algo importante. Los últimos días de su padre fueron mejores gracias a Amara. Sin ella todo habría sido mucho más difícil emocional, física e incluso logísticamente. Ella había transformado su propio dolor del pasado en cuidado por otra persona. Su promesa de no abandonar a nadie se había convertido en su misión de vida. No era solo una ayudante o una empleada. Era una protectora, una presencia constante, cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Richard se sentía profundamente agradecido. No siempre sabía cómo expresarlo, pero trataba de demostrarlo en pequeños gestos. Se aseguraba de que Amara tuviera todo lo que necesitaba, y a menudo le decía que la valoraba. Y aunque ella nunca pedía nada a cambio, él sabía que lo que ella daba a la familia no tenía precio. En medio de todo el sufrimiento, Amara resaltaba. Su cuidado nacido de su propia pérdida se había convertido en una luz salvadora para el padre de Richard. El día de la fiesta finalmente llegó. Richard había pasado días asegurándose de que todo estuviera preparado. Y ahora la mansión lucía completamente diferente. No era un evento grandioso y lujoso, sino algo simple y cálido, exactamente como su padre lo había deseado. Había algunos globos de colores atados cerca de la entrada, una gran mesa con un pastel en el centro y pequeñas velas listas para encender. Se había reacomodado el mobiliario para hacer espacio a los invitados, muchos de los cuales conocían a su padre desde hacía décadas. El anciano estaba bien vestido y sentado en una silla cómoda, frágil, pero sonriendo con una especie de felicidad serena. Uno a uno, viejos amigos llegaron saludándolo con abrazos y pequeños obsequios. Algunos trajeron flores, otros tarjetas, y todos tenían una historia para compartir. La sala se llenó de risas, música suave y el sonido de voces familiares. Por un momento, la mansión dejó de sentirse como un lugar de preocupación y se convirtió en una celebración. Amara había estado allí desde temprano ayudando en cada detalle. Se aseguró de que el pastel estuviera listo, las bebidas preparadas y los invitados bienvenidos. Se movía en silencio por la sala revisando al padre de Richard cada pocos minutos, acomodándole la manta, ofreciéndole pequeños bocados de comida y asegurándose de que estuviera cómodo. Aunque estaba trabajando, sonreía cada vez que él la miraba. Era evidente para todos que no era solo una ayudante. Le importaba de verdad. Cuando los invitados la veían guiarlo con suavidad o ayudarlo a ponerse de pie para una foto, murmuraban sobre su devoción. Richard también lo notaba. Siempre había sabido que Amara era importante para su familia, pero en ese momento lo comprendió aún más. No era solo parte del personal. Era parte de sus vidas. Su padre, que en las últimas semanas había estado cansado y débil, parecía más vivo que en meses. En parte gracias a su presencia constante. La fiesta transcurrió con pequeños momentos llenos de corazón. Viejos amigos contaron historias del pasado, algunas divertidas, otras conmovedoras. Las risas se mezclaron con algunas lágrimas mientras compartían recuerdos. El padre de Richard escuchaba a veces, hablaba suavemente otras, solo sonreía mientras sostenía la mano de alguien. Finalmente trajeron el pastel y todos cantaron. Él cerró los ojos por un segundo, pero no pidió un deseo. En su lugar miró a todos los presentes. Amara estaba cerca con un plato en la mano lista para servir las porciones a los invitados. Se aseguró de que él tuviera la primera pieza. La música sonaba suavemente de fondo, viejas canciones que amaba desde su juventud. Por un momento la enfermedad pareció no existir. La sala se sentía llena de vida, no de muerte. Richard se apartó por un momento contemplando la escena. Esto era exactamente lo que su padre había pedido, y verlo tan contento le dio a Richard una pequeña sensación de paz que no había sentido en mucho tiempo. Pero entonces, en medio de toda la alegría, sucedió algo inesperado.
Su padre extendió la mano y tomó la de Amara. La sostuvo con fuerza como si extrajera de ella energía. La sala se volvió más silenciosa cuando la gente notó el gesto. Amara lo miró sin saber qué quería decir. Él se inclinó un poco más cerca y con una voz débil pero clara preguntó: «¿Seguiré viviendo, hija mía?». No la llamó Amara ni mi ayudante, sino mi hija, como si en ese momento ella fuera la única persona que podía decirle la verdad. La pregunta lo congeló todo. Las conversaciones se detuvieron. La música dejó de importar. No era solo una pregunta sobre el tiempo. Era una súplica de consuelo, de esperanza. Los ojos de Amara se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. Le apretó la mano de vuelta, consciente de que todos estaban mirando. Fue un momento que pesó en el aire, más poderoso que cualquier palabra pronunciada en la fiesta hasta entonces. Amara respiró hondo antes de responder. No mintió, pero tampoco le dio la respuesta que él temía. Ella simplemente dijo en voz suave: «Siempre estaré aquí contigo». No era una promesa de vida, sino una promesa de presencia. Su voz tembló ligeramente, pero se mantuvo firme, conservando la compostura por él. Su padre parpadeó lentamente y esbozó una leve sonrisa, como si esa respuesta fuera suficiente. A su alrededor, la gente comenzó a moverse con incomodidad, algunos bajando la mirada, otros secándose los ojos. Richard estaba solo a unos pasos, con el pecho oprimido. Nunca había escuchado a su padre hablar así, ni había visto a Amara responder con una fuerza tan serena. En ese pequeño intercambio, algo más grande se hizo evidente. Su padre veía a Amara como algo más que una empleada. Ella se había convertido en familia. La sencillez de su respuesta llenó la sala de una verdad no dicha. Nadie podía detener lo que se avecinaba, pero nadie tenía que enfrentarlo solo. Richard no pudo contener sus emociones. Escuchar la pregunta de su padre y la respuesta de Amara rompió algo dentro de él. Se apartó de la multitud apoyándose en la pared, mientras las lágrimas le llenaban los ojos. Todas las semanas de mantenerse firme haciendo planes e intentando ser fuerte se derrumbaron. Había planeado esa fiesta para darle a su padre un último momento de felicidad, pero no esperaba que fuera tan crudo, tan real. Ver a su padre llamar a Amara hija mía le mostró cuán profundo se había vuelto su vínculo. También le recordó la inevitabilidad de lo que les esperaba. Se secó la cara rápidamente, sin querer que su padre lo viera llorar, pero ya era tarde. El momento había pasado por todos en la sala. La música volvió a sonar suavemente. La gente empezó a hablar de nuevo, pero Richard permaneció inmóvil, sintiéndose a la vez orgulloso y con el corazón roto. En medio de la calidez de la fiesta, la silenciosa pregunta de su padre y la promesa de Amara lo habían cambiado todo. Esa noche, después de la fiesta, Amara no pudo dormir. Se quedó acostada mirando el techo, pensando en las palabras que había dicho el padre de Richard. ¿Seguiré viviendo, hija mía? Su voz seguía repitiéndose en su cabeza como una alarma. Por más que intentara calmarse, la pregunta no desaparecía. Se sentía como una hoja afilada que cortaba profundo en sus pensamientos. Había visto a muchas personas atravesar el dolor en su vida, pero esta vez era diferente. Esta vez se sentía personal. No quería simplemente esperar el final. Quería luchar aunque nadie más creyera que había una forma. Encendió su viejo portátil, que tardó varios minutos en arrancar. Se sentó a la mesa de la cocina y comenzó a buscar posibles tratamientos. La mayoría de las opciones ya las había intentado Richard. Pero entonces apareció algo nuevo, un trasplante de hígado de donante vivo. Era raro y arriesgado, especialmente para alguien de su edad. Aún así, le dio esperanza. Amara leyó todo lo que pudo encontrar. Los artículos hablaban de los riesgos de operar a pacientes ancianos, las estrictas condiciones requeridas y los limitados casos de éxito. Aún así, algunas historias destacaban pacientes mayores que habían sobrevivido a la cirugía gracias a donantes vivos. El donante debía coincidir en tipo de sangre y tamaño del hígado. No era común, pero tampoco imposible. Mientras recorría la pantalla, se preguntó si esto era algo que podía hacer. No era joven, pero estaba sana. Y lo más importante,
estaba dispuesta. No quería ver cómo el padre de Richard se apagaba sabiendo que quizá ella podía haberlo evitado. A la mañana siguiente, sin contarle a nadie, hizo una llamada a una clínica privada en la ciudad. Les dijo que quería hacerse las pruebas de compatibilidad para una donación de hígado. Le dieron una cita para el día siguiente. Tomó el autobús temprano en la mañana y entró sola a la clínica. Los médicos se sorprendieron por su solicitud. Hicieron muchas preguntas. ¿Quién era el paciente? ¿Por qué la familia no estaba involucrada? ¿Entendía los riesgos? Amara respondió a todo con claridad. Dijo que quería hacerlo por su cuenta sin informar a la familia, al menos por ahora. No quería dar falsas esperanzas ni causar conflicto hasta tener una respuesta real. Los médicos aceptaron, pero le hicieron firmar formularios confirmando que comprendía el peligro para su propia salud. Ella no tenía miedo. Ya había tomado su decisión. Durante los días siguientes, se sometió a un conjunto completo de pruebas médicas, muestras de sangre, imágenes, evaluaciones físicas y entrevistas psicológicas. Fue agotador. Aún así tenía que seguir trabajando en la mansión, cuidar al padre de Richard y fingir que todo estaba normal. Nadie notó sus viajes a la clínica. Nadie vio la preocupación detrás de su rostro sereno. Guardó el secreto para sí misma, enfocada solo en el objetivo: ayudarlo a vivir. Una semana después recibió una llamada de la clínica. Su corazón latía con fuerza al contestar. La voz del médico era tranquila, casi demasiado tranquila, mientras explicaba los resultados. Se sentó al borde de la cama sosteniendo el teléfono con fuerza. Era una compatibilidad perfecta. Tipo de sangre, función hepática, tamaño, todo coincidía. Era raro pero real. Durante unos segundos, Amara no pudo hablar. Luego llegaron las lágrimas. Lloró suavemente sola en su habitación, no por miedo, sino por el peso de lo que acababa de saber. Ahora tenía en sus manos la posibilidad de salvar su vida. No era una garantía. Aún existían muchos riesgos, pero era algo sólido, algo que nadie más había podido ofrecer. Cuando al día siguiente llegó por correo el sobre con los resultados, lo miró largo rato antes de abrirlo. Ella leyó cada palabra con atención, luego dobló el papel y lo guardó en un cajón fuera de la vista, pero no de su mente. Amara no sabía cómo decírselo a Richard. Temía que él dijera que no, especialmente si pensaba que eso pondría en peligro su salud. Pero para ella no se trataba del peligro. Se trataba de amor y gratitud. El padre de Richard había sido como familia para ella durante años. Le había mostrado respeto, amabilidad y confianza, incluso cuando otros la veían solo como una trabajadora. Con el tiempo se convirtió en una figura paterna, y cuando en la fiesta la llamó hija, sintió que algo profundo se movía en su interior. Esa palabra lo significaba todo. Recordó a su propia hermana, la que perdió de joven, y la impotencia de no poder salvarla. Se había prometido a sí misma no volver a sentir eso nunca más. Esta vez podía actuar. Esta vez podía marcar la diferencia. Llevaba ese pensamiento consigo cada día mientras lo cuidaba, ocultando la verdad en su corazón, mientras esperaba el momento adecuado para hablar. No le asustaba dar una parte de sí misma. El sobre con los resultados de las pruebas permanecía escondido en su cajón, pero Amara lo revisaba cada noche. Lo abría, leía las palabras donante compatible y lo volvía a cerrar. Pensó en contárselo a Richard muchas veces, pero siempre se detenía. El momento nunca parecía el correcto. A veces, él estaba demasiado estresado, otras demasiado cansado, y otras veces, ella dudaba de sí misma. ¿Y si la cirugía fracasaba? ¿Y si la culpaban si algo salía mal? Aún así, la decisión permanecía clara en su mente. No lo hacía por culpa ni por deber. Lo hacía porque amaba a ese hombre como a su familia. Él le había dado un lugar en su hogar, y lo más importante, en su corazón. Ahora estaba lista para devolver algo. Esa noche, después de revisar el sobre una vez más, cerró los ojos y susurró para sí misma: «Estoy lista». No sabía qué diría Richard, pero sabía lo que tenía que hacer. Ya no era solo una empleada. Era alguien dispuesta a dar vida. Amara entró en el hospital con los resultados en su bolso y una expresión seria. Había pasado días preparándose para este momento.
Tras tantas noches sin dormir, la planificación en silencio y los exámenes privados, finalmente estaba lista para hablar. Pidió hablar con el equipo de trasplantes. Sentada frente a un médico, abrió el sobre y explicó con calma que era una donante perfectamente compatible para donar parte de su hígado. Dijo que entendía los riesgos y que estaba completamente dispuesta a seguir adelante con la cirugía. La sala quedó en silencio. El médico leyó los resultados y luego la miró con simpatía pero con firmeza. «Lo siento», dijo. «La ley no permite donaciones en vida a menos que el donante sea un familiar consanguíneo cercano o un pariente legal». Amara se quedó atónita. Explicó cuánto significaba para ella el padre de Richard. No importaba. Las reglas eran las reglas. El hospital no continuaría. Su esperanza se derrumbó de inmediato, reemplazada por frustración y tristeza. Salió del hospital en silencio. La carpeta con los resultados de las pruebas se sentía más pesada en sus manos. Cuando regresó a la mansión, caminó directamente a su habitación, se sentó en la cama y lloró en silencio. Esa noche no pudo contenerlo más y le contó todo a Richard. Le explicó que había actuado a escondidas para ver si podía donar parte de su hígado. Describió cómo había resultado perfectamente compatible, cómo creía que podía funcionar, y cómo el hospital se había negado a proceder porque ella no era legalmente parte de la familia. Richard la miró completamente sin palabras. Al principio no supo cómo reaccionar. Luego su rostro palideció y el pánico se apoderó de él. Amara no dijo con firmeza: «Ni siquiera puedes pensar en eso». Le recordó que ya había perdido a su esposa y que su padre ya estaba muriendo. Si algo le pasaba a ella, no podría soportarlo. Le rogó que se detuviera antes de llegar demasiado lejos. Pero Amara no se dejó convencer. Escuchó con atención, respiró hondo y explicó que ya había tomado su decisión. Richard negó con la cabeza, tratando de razonar con ella. «No eres responsable de salvar a todos», le dijo. «Ya has hecho más que suficiente». Pero Amara se mantuvo firme en lo que creía. «Él es mi familia», dijo en voz baja. «Quizá no por ley, quizá no por sangre, pero es familia en mi corazón». Richard la miró asombrado por sus palabras. Nunca la había visto así tan fuerte, tan decidida. Se dio cuenta de que no se trataba solo de una decisión médica. Se trataba de en quién se había convertido Amara para ellos con los años. Aún así, él no podía aceptarlo. Caminaba de un lado a otro de la habitación desesperado por hacerla cambiar de opinión. «Por favor, no hagas esto. No soportaría perderte también». Pero Amara no cedió. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. En su corazón no había vuelta atrás. Comenzó a buscar en línea nuevamente, esta vez enfocándose en hospitales fuera del país. Sabía que era arriesgado, costoso y complicado, pero no podía rendirse. Sus noches se llenaron de llamadas, correos electrónicos e investigaciones. Se puso en contacto con clínicas y centros de trasplantes en toda Europa y Asia. La mayoría dio la misma respuesta, seguían las mismas normas que su país de origen. Algunos ni siquiera respondieron. Pero un día recibió una respuesta de un médico en una pequeña clínica en el extranjero. El mensaje era breve pero prometedor. El médico solicitó una llamada telefónica. Cuando hablaron, Amara le explicó toda su relación con el paciente, los resultados de sus pruebas y su frustración con el sistema. El médico escuchó con atención y luego hizo una pausa. El médico le contó que una vez había perdido a su propia hija por una enfermedad hepática. Esa pérdida había cambiado su manera de ver muchas cosas. Dijo que revisaría su caso. Por primera vez en días, Amara sintió un pequeño destello de esperanza. Unos días después, el médico extranjero confirmó que aceptaría el caso. Explicó que su clínica tenía reglas diferentes y más flexibilidad. Mientras ella pasara algunos controles de salud adicionales y firmara un acuerdo de asunción total de riesgos, podrían programar el trasplante. Amara se quedó en shock por un momento. Luego comenzó a llorar, esta vez de alivio. Sabía que esto estaba lejos de terminar. El camino por delante seguía lleno de riesgos: el viaje, la cirugía, la recuperación posoperatoria. Todo sería difícil,
pero ahora tenía algo que antes no tenía: una verdadera oportunidad. Guardó la noticia para sí misma durante unos días, más insegura de cómo reaccionaría Richard. Cuando finalmente se lo contó al principio, él se enfureció. ¿Vas a salir del país para esto?, preguntó. Pero después de una larga conversación llena de lágrimas y silencio, comprendió que ella no cambiaría de opinión. No se trataba solo de salvar una vida, era cuestión de amor-deber, y una promesa que ella se había hecho hacía mucho tiempo. Y así el plan comenzó a tomar forma. Una misión silenciosa, arriesgada y emotiva que podía cambiarlo todo. Amara trabajó en segundo plano con discreción, organizando documentos de viaje, preparando el papeleo médico y asegurándose de que cada paso estuviera cubierto. Compartía solo lo necesario y mantenía el resto en privado, queriendo proteger a Richard de más estrés. El médico en el extranjero siguió guiándola durante el proceso. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, pero Amara no se echó atrás. Sabía que esto no era solo un procedimiento médico. Era su último acto de amor por un hombre que la había tratado como a una hija. Richard finalmente dejó de intentar detenerla. En cambio, prometió apoyarla en todo lo que pudiera. La mansión se volvió más silenciosa a medida que se acercaba el día del viaje. Nadie más sabía lo que estaba a punto de suceder. Solo unas pocas personas, una decisión y una oportunidad que podía terminar en sanación o en dolor. Pero Amara había tomado su decisión y estaba lista. Richard había salido del país para un breve viaje de negocios. Se suponía que serían solo 4 días, una visita rápida para cerrar un trato en Alemania. Casi no fue preocupado por dejar a su padre, aunque fuera por unos días. Pero Amara lo animó diciéndole que todo estaría bien. En el fondo ella sabía que esta era su única oportunidad. En el momento en que el avión de Richard despegó, ella se puso en marcha. Contactó al médico en el extranjero para confirmar su llegada. Reunió los documentos que había preparado con cuidado, algunos reales, otros falsificados, para ayudarlos a viajar sin preguntas. Luego, empacó en silencio una pequeña maleta para ella y otra para el padre de Richard. Llevaba ropa, medicinas, historiales médicos y todo el papeleo que la clínica extranjera había solicitado. Organizó un transporte privado para llevarlos directamente al aeropuerto. El padre de Richard no entendía del todo lo que estaba pasando, pero cuando Amara le dijo que iban a algún lugar para ayudarlo, no protestó. Confiaba completamente en ella y la siguió sin resistencia. Llegaron a la clínica internacional al anochecer. El personal del hospital ya los esperaba. Todo se había dispuesto para una admisión discreta. El paciente fue rápidamente registrado y colocado en una habitación privada. Amara permaneció a su lado respondiendo preguntas médicas y revisando los formularios de consentimiento final. Los médicos le recordaron de nuevo los riesgos. Ella asintió. Ya había hecho las paces con su decisión. Esa noche apenas durmió. Lo vigiló y se aseguró de que estuviera tranquilo. En un momento él la miró y dijo en voz baja: «Siempre cuidas de mí». Ella sonrió y le tomó la mano. Antes del amanecer se sentó en el pequeño escritorio de la habitación y escribió una breve carta. La dobló y la dejó en la mesilla junto a su cama. Solo decía una cosa: «Si no despierto, que sepas que tu hija dijo que sí». Sabía que la mañana traería el momento más peligroso de su vida, pero estaba lista. Al amanecer, los médicos entraron y comenzaron los preparativos para la cirugía. Amara besó al anciano en la frente y le susurró que todo saldría bien. Él no dijo mucho. Estaba adormecido por la medicación, pero le apretó la mano en respuesta. Fueron llevados a 2 quirófanos diferentes, uno al lado del otro. Amara fue primero. Los cirujanos iniciaron el delicado procedimiento para extraer una sección de su hígado. Requirió una monitorización cuidadosa y una precisión absoluta. Una vez completada la extracción, otro equipo la llevó a la sala contigua donde el padre de Richard ya estaba preparado para recibir el trasplante. Su cuerpo era frágil y la cirugía de alto riesgo. El equipo de trasplante trabajó durante horas conectando cuidadosamente venas, arterias y conductos biliares. Ambas operaciones duraron casi todo el día. Afuera el sol se había puesto y el cielo estaba nuevamente oscuro.
El hospital permaneció en silencio siguiendo el plan para mantener todo en secreto. Sin prensa, sin llamadas, sin distracciones, solo 2 pacientes lado a lado luchando por sus vidas. Mientras tanto, en Alemania, Richard acababa de terminar una reunión cuando sonó su teléfono. El número era extranjero. Confundido, salió de la sala de conferencias y contestó. Una voz tranquila le explicó que Amara y su padre estaban en un hospital de otro país. La persona que llamaba se identificó como enfermera y dijo que ambos acababan de salir de cirugía. Richard no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué cirugía? ¿Qué hospital? La enfermera le dijo que su padre había recibido un trasplante de hígado de una donante viva Amara. La noticia lo golpeó como un puñetazo. Su cuerpo se paralizó. Las manos comenzaron a temblarle. Dejó caer el maletín, tomó su pasaporte y reservó el siguiente vuelo sin siquiera terminar la llamada. En el aeropuerto no le importaron las filas ni los trámites. Estaba en pánico y desesperado imaginando todos los posibles escenarios en su cabeza. ¿Estaban bien? ¿Sentían dolor? ¿Por qué nadie le había avisado? Cuando el avión despegó, lo único que pudo hacer fue sentarse allí impotente, esperando no llegar demasiado tarde. Cuando Richard finalmente llegó a la clínica, era de nuevo temprano en la mañana. Una enfermera lo recibió en la entrada y lo condujo por pasillos silenciosos hasta el área de recuperación. Abrió la puerta lentamente, y Richard entró en la habitación. La escena lo dejó helado. Su padre yacía en una cama de hospital inconsciente con tubos conectados a máquinas que emitían pitidos constantes. Justo a su lado, en otra cama, estaba Amara, pálida, inmóvil, pero respirando. La carta que ella había escrito estaba ahora doblada sobre la mesa junto a la mano de su padre. Ambos estaban vivos, pero ninguno había despertado todavía. Richard se acercó a la cama sin palabras. No sabía si llorar, gritar o arrodillarse. En cambio, se quedó de pie entre las 2 personas que más amaba con el pecho lleno de dolor, gratitud y culpa. Comprendió hasta dónde había llegado Amara, cuánto había arriesgado. Había roto leyes, guardado secretos, y casi dado su vida no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo eligió. Se sentó en la silla entre ellos sin saber qué hacer. Sostuvo la mano de su padre con una y colocó suavemente la otra sobre la de Amara. Las máquinas siguieron pitando. Las enfermeras entraban y salían en silencio revisando gráficos y controlando sus signos vitales. Nadie hablaba mucho. Richard permaneció allí durante horas observando y esperando. En algún momento un médico entró y le dio la primera actualización. La cirugía había salido bien. No había signos de rechazo hasta el momento. Ambos pacientes estaban estables, aunque débiles. La recuperación llevaría tiempo. Richard asintió en silencio. Aún estaba procesando todo. La ira, el miedo y el shock habían sido reemplazados por algo más profundo: respeto. Miró de nuevo a Amara y pensó en todo lo que ella había hecho. Esto no era solo lealtad. Era amor. Era valentía. Y ahora estaban unidos para siempre, no por sangre ni contratos, sino por elección. Cuando la luz de la mañana entró por la ventana, ambos seguían inconscientes uno al lado del otro, pero vivos, conectados, sanados y cambiados para siempre. Richard se sentó entre las 2 camas, todavía tratando de asimilarlo todo. Su padre estaba inconsciente pero estable. Amara, en la cama de al lado, seguía sedada, su cuerpo débil por la cirugía mayor. Las máquinas pitaban de manera constante, mostrando que ambos estaban vivos. Pero cuando Richard leyó la nota que Amara había dejado, «Si no despierto, que sepas que tu hija dijo que sí», se derrumbó por completo. Lloró largo rato, incapaz de contenerse. El peso de lo que ella había hecho lo golpeó por completo. Había arriesgado todo para salvar a su padre. No se lo dijo, no pidió permiso, no esperó apoyo. Simplemente actuó. Su decisión nació del amor, no del deber. Los médicos pasaban y asentían con respeto. Las enfermeras controlaban los signos vitales, pero le daban espacio. Los momentos silenciosos entre pitidos y pasos estaban llenos de emoción. Richard permaneció a su lado leyendo la misma carta una y otra vez, sabiendo que ninguna palabra podría agradecerle lo que había hecho. Pasaron 2 días, y Richard apenas salió de la habitación.
Solo se ausentaba cuando era absolutamente necesario. Las enfermeras le llevaban comida, pero él apenas comía. Luego, al tercer día, algo cambió. Su padre comenzó a moverse. Primero fueron pequeños gestos, un leve movimiento de mano, una ligera vuelta de la cabeza. Luego sus ojos se abrieron a medias. Richard se levantó de inmediato llamando a la enfermera. En cuestión de minutos el equipo médico entró y revisó su estado. Lentamente, el anciano abrió los ojos por completo. Miró alrededor confundido pero despierto. Su voz era débil y áspera cuando pidió agua. Luego susurró algo que hizo sonreír a Richard entre lágrimas. «Quiero un poco de pan tostado». Era una petición simple, pero lo significaba todo. Richard se sentó a su lado, le contó dónde estaban y le explicó que la cirugía había terminado. Su padre no preguntó por estadísticas ni por su supervivencia. Preguntó, «¿Dónde está Amara?» Richard miró hacia la otra cama. «Está descansando», dijo suavemente. «Sigue luchando». La cirugía había sido dura para ella y los médicos no querían apresurar el proceso. Su hígado se regeneraría de forma natural, pero necesitaba tiempo y el resto de su cuerpo también. Richard la visitaba cada hora. Le tomaba la mano, le contaba historias y la ponía al tanto de todo aunque ella no podía responder. El personal del hospital empezó a hablar de ella. Enfermeras de otros departamentos pasaban para ver a la mujer que había donado parte de sí misma para salvar a un anciano. Algunas tenían lágrimas en los ojos. Los médicos hablaban en voz baja en los pasillos, compartiendo la historia con emoción. Una enfermera llevó flores y las colocó junto a su cama. El respeto por Amara crecía cada día. Ya no era solo la empleada doméstica. Era una heroína a los ojos de todos los que escuchaban la historia. Pero incluso con la admiración, Richard seguía concentrado en una sola cosa: verla despertar, escuchar su voz, otra vez asegurarse de que regresara. Mientras Amara dormía, el padre de Richard continuó mejorando. Día a día su fuerza volvía. Comía pequeñas porciones, se sentaba en la cama e incluso bromeaba un poco con las enfermeras. Pero la mayor sorpresa llegó cuando el equipo médico revisó sus resultados. Antes del trasplante, su cáncer había sido agresivo y casi intratable. El hígado viejo dificultaba que la medicación funcionara. Pero ahora, con una sección sana del hígado de Amara ayudando a su sistema, el cáncer comenzó a responder. Los medicamentos que antes fallaban empezaron a dar resultados. Los médicos eran cautelosos pero optimistas. No lo llamaron cura, pero sí progreso. Una lucha que parecía perdida, ahora era posible. Richard compartió la noticia con su padre, quien sonrió débilmente y dijo, «Entonces todavía me queda algo de tiempo». Pero ninguno de los dos se sentía con ánimo de celebrar sin que Amara despertara. Su ausencia dejaba un vacío en la habitación. Aunque su nombre estaba en boca de todos sus ojos, seguían cerrados. Al quinto día, justo después del almuerzo, ocurrió un pequeño milagro. Richard estaba sentado junto a su cama leyendo en silencio cuando sintió que su mano se movía. Al principio pensó que lo había imaginado. Luego se movió de nuevo. Soltó el libro, se levantó y llamó a la enfermera. Ellos entraron rápidamente y comenzaron a revisarla. Lentamente los párpados de Amara se movieron. Su respiración cambió levemente. Parpadeó, abrió los ojos y miró a su alrededor confundida. Richard se inclinó sonriendo con alivio. «¿Has vuelto?», susurró. Entonces una voz vino de la cama de al lado, tranquila pero llena de alegría. «Mi hija está despierta». Amara giró la cabeza y lo vio. Estaba pálido pero sonreía vivo y consciente. Las lágrimas le llenaron los ojos. Intentó hablar pero no pudo. Simplemente asintió y sonrió a pesar del dolor. La habitación se llenó de emoción. Doctores y enfermeras se quedaron en silencio dejando que el momento se desarrollara. Richard dio un paso atrás dejándolos verse sabiendo que ese era su momento. Ambos habían superado lo peor. Con el paso de los días la recuperación continuó lenta pero segura. Amara ganaba más fuerza cada hora que pasaba. Su apetito regresó y también su voz. Los médicos estaban asombrados por su determinación.
Richard permaneció cerca ayudando a ambos cuando era necesario. Organizó videollamadas para que familiares lejanos pudieran hablar con el anciano. Respondía a las preguntas del equipo médico y se aseguraba de que Amara tuviera todo lo que necesitaba. Pero los momentos más importantes no eran las llamadas, las pruebas o los informes. Eran las conversaciones tranquilas entre Amara y el hombre que ahora la llamaba hija sin dudarlo. Cada vez que él la miraba sonreía como alguien que había recibido una segunda vida. Y cada vez que ella lo miraba a él, veía no solo a un paciente sino a alguien a quien había elegido salvar, sin importar el costo. El dolor, el miedo y el riesgo los habían llevado hasta aquí a una oportunidad de vivir juntos. En esa habitación de hospital, su vínculo se volvió irrompible. El sacrificio había valido la pena. La noticia de lo que había sucedido en el hospital no tardó en difundirse. En pocos días la historia comenzó a circular. Al principio solo era un artículo local, una pequeña nota en un periódico en línea, sobre una mujer que había donado parte de su hígado para salvar a un anciano. Pero el titular llamó la atención. Empleado arriesga su vida para salvar al padre de su jefe. La gente empezó a compartir el artículo en redes sociales. Más sitios web lo retomaron. Luego, canales de noticias más grandes llamaron al hospital pidiendo detalles. Pronto, periodistas de todo el país querían entrevistas, fotos y declaraciones. Describían a Amara como una heroína, un símbolo de bondad y sacrificio. Los titulares usaban palabras como milagro, valentía e increíble lealtad. Richard recibió docenas de correos de reporteros que pedían hablar con ella. Las organizaciones de salud también se interesaron no solo en la historia, sino en lo que representaba. ¿Podría este acto cambiar la forma en que el mundo piensa sobre la donación de órganos? ¿Podría el amor ser razón suficiente para salvar una vida? La atención solo creció. Programas de televisión nacionales enviaron invitaciones. Revistas de salud ofrecieron poner a Amara en sus portadas. Programas de entrevistas llamaron a la oficina de Richard solicitando apariciones. Algunas fundaciones ofrecieron premios. Una organización incluso le ofreció pagarle una beca completa si quería estudiar enfermería o medicina. Pero Amara rechazó todo. No quería cámaras, luces ni micrófonos. No buscaba un escenario. Para ella esto no se trataba de reconocimiento ni elogios. Había sido una decisión personal nacida del amor y de una profunda conexión emocional. Cuando Richard le preguntó si estaba segura, ella simplemente dijo: «Esta historia no está en venta». Su respuesta sorprendió a todos. En un mundo donde la gente persigue me gusta, seguidores y aplausos, Amara solo quería paz y privacidad. Le pidió a Richard que la protegiera de la prensa y él lo hizo. Cada vez que un reportero se acercaba, él dejaba claro que ella no hablaría. Su enfoque seguía siendo la recuperación y el cuidado del hombre al que veía como un padre. De regreso en la mansión, la vida fue encontrando lentamente un nuevo ritmo. El anciano, todavía recuperándose del trasplante, comenzó a mostrar más energía cada día. Ahora podía caminar distancias cortas sin ayuda. Su apetito regresó y pasaba más tiempo afuera sentado en el jardín o junto a la ventana de la sala. Su voz se volvió más fuerte. Reía con más frecuencia. Los médicos continuaron monitoreando su condición, pero las señales eran positivas. El trasplante de hígado le había dado a su cuerpo el apoyo que necesitaba, y el cáncer, que una vez parecía imparable, ahora estaba disminuyendo. Los medicamentos funcionaban como debían. Cada pequeño paso adelante se celebraba en silencio entre Amara, Richard y su padre. No había grandes fiestas ni publicaciones públicas, solo comidas compartidas en la mesa, conversaciones tranquilas y noches de paz. Amara permanecía cada día al lado del anciano, revisando su comida, ayudándolo con los ejercicios y asegurándose de que nunca se sintiera solo. El mundo afuera observaba, pero dentro de la mansión todo era calma y sencillez. Richard, profundamente cambiado por todo lo sucedido, veía el mundo con nuevos ojos. Antes de la cirugía estaba consumido por el trabajo y los negocios, siempre pensando en su próxima reunión, trato o vuelo. Ahora las cosas eran diferentes. Pasaba más tiempo en casa, a menudo sentado con su padre, preguntándole sobre su infancia,
o simplemente escuchándolo. Prestaba atención a cosas que antes ignoraba, como cómo su padre tomaba el café o cómo Amara doblaba la ropa con cuidado silencioso. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte. Richard sentía pesar por todo el tiempo que había desperdiciado antes, pero no se quedó en la culpa. En su lugar trataba de aprovechar cada momento. También trataba a Amara de manera distinta, no con distancia o formalidad, sino con el respeto y el afecto que ella había ganado desde hacía mucho tiempo. Ella no era solo alguien que trabajaba para la familia, era parte de ella. Richard encontraba consuelo en su presencia, a menudo buscando su consejo o simplemente disfrutando de su compañía en las horas tranquilas. La mansión misma empezó a transformarse. Lo que antes se sentía como un espacio frío y lujoso, ahora se sentía cálido y lleno de vida. La sala, antes silenciosa y casi sin uso, ahora resonaba con conversaciones, risas y el sonido de platos colocados para la cena. El comedor, previamente formal y rígido, se convirtió en un lugar para comidas relajadas y relatos compartidos. Incluso el personal notaba la diferencia. Había menos tensión, más sonrisas y una sensación de que todos formaban parte de algo más grande. El padre de Richard pasaba la mayoría de las mañanas cerca de la cocina, donde podía escuchar a Amara moviéndose. A menudo la llamaba solo para hablar o pedirle té, incluso si realmente no lo necesitaba. La casa, antes llena de silencio y rutina, se había convertido en un verdadero hogar. A pesar de toda la atención mediática en el exterior, nadie dentro de la casa hablaba de fama. Hablaban de salud, recuperación, familia y gratitud. Y las personas que importaban estaban allí viviendo cada día plenamente y aferrándose a lo que realmente tenía valor. Aún así, el mundo exterior seguía intentando entrar. Los periodistas esperaban cerca de las puertas. Los mensajes seguían llegando. Algunas personas incluso enviaban regalos, cartas y notas de agradecimiento. Pero Amara seguía siendo exactamente la misma. Nunca cambió su ropa para las cámaras. No usaba maquillaje ni ensayaba declaraciones. Evitaba las noticias y no le importaba lo que la gente decía en línea. Para ella, el título que ahora llevaba en su corazón era más que suficiente: hija por amor. Ese era el único nombre que importaba. Lo había ganado con cuidado, sacrificio y presencia. Y ahí era donde quería quedarse. En el papel silencioso de alguien que da, que ayuda, que ama. No necesitaba un reflector. Solo necesitaba ver al anciano fortalecerse y sonreír de nuevo. Esa era su recompensa. Esa era la prueba de que todo había valido la pena. En un mundo que buscaba héroes, ella solo quería vivir en paz en el lugar que ahora llamaba hogar, como una hija del corazón. Había pasado un año desde la cirugía. La mansión, antes un lugar de silencio y tensión, ahora se sentía viva en cada rincón. Era el cumpleaños número 79 del padre de Richard, y la casa estaba llena de gente. Amigos, vecinos y familiares llegaron durante todo el día trayendo regalos, comida y cálidos abrazos. El comedor principal había sido decorado con esmero. Manteles de colores, globos, velas y fotos del último año adornaban las paredes. En el centro de todo había un gran pastel de cumpleaños esperando el momento de encender las velas. Richard se aseguró de que todo fuera perfecto, moviéndose de habitación en habitación, dando la bienvenida a los invitados y revisando la música. La risa resonaba por los pasillos. Las conversaciones fluían de manera natural, y las habitaciones, antes distantes, ahora se sentían parte de un hogar. El padre de Richard se sentó a la cabecera de la mesa, rodeado de personas que se preocupaban por él. Sus ojos estaban llenos de vida otra vez. Ya no solo sobrevivía, estaba viviendo. A medida que la fiesta continuaba, el ambiente se volvía aún más cálido. Los invitados contaban historias de años atrás, trayendo recuerdos que hacían sonreír a todos. Algunas personas no habían visto al padre de Richard en años y se sorprendían de lo bien que lucía. Caminaba despacio, sí, pero se movía con confianza. Comía sin ayuda, hacía algunas bromas, y parecía más fuerte de lo que cualquiera hubiera esperado. Las actualizaciones médicas habían sido buenas durante meses, pero verlo así en persona hacía que el progreso fuera real.
La gente estaba sorprendida, incluso emocionada de ver hasta dónde había llegado. Richard no podía dejar de grabar. Tomaba videos de los invitados riendo de la comida servida y de su padre disfrutando del momento. Sabía que esto no era solo un cumpleaños. Era la prueba de todo lo que habían superado. Cerca de la cocina, Amara observaba todo en silencio. Llevaba un vestido sencillo y una sonrisa serena. No le gustaba la atención, pero estaba orgullosa. Esta celebración no era solo para el anciano. Era por todo lo que habían sobrevivido juntos. Más tarde esa noche, Richard pidió la atención de todos. Se puso de pie junto al pastel y habló con sinceridad. «Hace un año no pensábamos que llegaríamos a este día», dijo. «Pero aquí estamos, y es gracias al valor, al amor y al sacrificio». Miró a Amara mientras decía esto. Todos se volvieron hacia ella, algunos aplaudiendo, otros asintiendo en acuerdo. Amara bajó ligeramente la cabeza sin querer ser el centro de atención, pero su sonrisa mostraba que apreciaba el momento. Llegó entonces el gran instante: encender las velas. El padre de Richard se incorporó con la espalda recta. Cerró los ojos por un segundo, pidió un deseo y sopló todas las velas de una sola vez. Todos aplaudieron. Él rió más fuerte de lo que lo había hecho en mucho tiempo. Se repartieron platos, se sirvieron bebidas, y la gente volvió a sus conversaciones. Amara se mantuvo cerca del anciano ayudándolo a cortar su pastel. Él le sostuvo la mano por un momento sin decir nada, solo agradecido. No hacían falta palabras. Todo estaba ya comprendido entre ellos. A medida que avanzaba la noche, el padre de Richard se trasladó a un área más tranquila de la casa donde había menos gente. Amara lo ayudó a sentarse en una silla cómoda. Se les unieron algunos amigos cercanos que querían sentarse a charlar. El anciano lucía relajado. Bebía té, escuchaba a los demás y sonreía a menudo. Entonces, durante una pausa en la conversación, se volvió hacia Amara. Su voz fue suave, pero todos la oyeron con claridad. «Ahora sí voy a vivir, ¿verdad, hija mía?» No era una broma, ni siquiera una pregunta para obtener información. Era una pregunta del corazón, una última confirmación de que esa segunda oportunidad de vida era real. La sala quedó en silencio por un momento. Amara lo miró a los ojos. No dudó. Se acercó, luego se arrodilló suavemente frente a él tomando sus manos. Sí, dijo con certeza. «Vas a vivir». El momento conmovió a todos los presentes. Algunos invitados apartaron la mirada para ocultar sus lágrimas. Richard observó la escena desde el otro extremo de la sala. No interrumpió. Simplemente se quedó quieto grabando con su teléfono, pero también con su corazón. Para él, todo lo que había sucedido en el último año se resumía en este momento. Recordó las habitaciones de hospital, las cirugías, el miedo, la espera. Recordó el silencio de Amara, su fortaleza, y la carta que ella había dejado. Recordó lo cerca que habían estado de perderlo todo. Pero no fue así. Lo habían superado. Y ahora la vida volvía en formas pequeñas y simples: comidas compartidas, conversaciones sinceras, sonrisas suaves. Amara nunca pidió nada a cambio. Solo quería que el hombre al que llamaba padre viviera. Y él lo hizo. Mejor de lo que nadie esperaba. La casa había cambiado. Y Richard también. Ya no le importaban los negocios como antes. Le importaban las personas, la presencia. Se sentía conectado con los pies en la tierra, humano, y sobre todo, agradecido por la vida, por el amor y por las segundas oportunidades. Cuando la noche llegó a su fin, la mayoría de los invitados se despidió. Algunos se quedaron para ayudar a limpiar o compartir una última copa. Las luces se atenuaron, y la música se desvaneció en un suave murmullo de fondo. El padre de Richard permaneció sentado, aún lleno de energía, aún sonriendo. Amara estaba a su lado, no como ayudante ni como empleada, sino como parte de la familia. Ella no llevaba un título, pero había ganado uno, que significaba más que cualquier cargo oficial. Era una hija de corazón y nadie lo cuestionaba. El anciano le tomó la mano de nuevo, la apretó con suavidad y susurró: «Gracias». Ella asintió.
Eso fue suficiente. La historia que había comenzado con enfermedad y miedo se había transformado en algo lleno de vida. No hubo finales dramáticos ni discursos, solo una verdad silenciosa, una fuerza tranquila y una promesa cumplida. En ese momento todos supieron que el amor verdadero, lo había cambiado todo. La vida realmente había triunfado sobre la muerte. Finalmente hemos llegado al final de esta historia. Estoy muy feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchas gracias por leer. Comenta abajo lo que piensas y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.